Has matado más sueños con tu lengua que con tu falta de dinero o de talento. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido ese fuego interno, esa visión cristalina de lo que ibas a lograr, y al día siguiente ya estabas contándoselo a todo el mundo? ¿Y qué pasó? Se desvaneció, se enfrió, murió antes de nacer. Cada vez que sientes ese impulso eléctrico de contarle al mundo lo que vas a lograr, no estás construyendo tu futuro, estás cavando su tumba. Vivimos en la era de la transparencia forzada, donde parece que lo que no se publica no existe. Instagram te dice que lo compartas, LinkedIn te pide que lo anuncies, tu ego te suplica que lo grites. Pero en la arquitectura de la realidad, las leyes funcionan al revés. Neville Goddard nos enseñó una verdad que sacude al hombre moderno. Un deseo es una concepción inmaculada, una semilla espiritual que, como cualquier vida que comienza, exige oscuridad total para germinar. Escúchame bien, las semillas no crecen en la luz, crecen en la oscuridad del suelo, en el silencio de la tierra, protegidas del mundo exterior. Si desentierras la semilla cada hora para mostrarle a tus amigos cómo crece, la matas. La luz de la opinión ajena, incluso la de aquellos que te aman, es veneno para una fe que apenas está naciendo. Pero ¿por qué exactamente el silencio tiene ese poder? Déjame mostrarte la física invisible detrás de esto. Imagina tu mente como una olla de presión industrial. Para que la transmutación ocurra, para que lo crudo se convierta en cocido, el sello debe ser absoluto. El vapor no debe tener escape. Esa presión interna es la que eleva la temperatura de tu conciencia hasta que tu nueva realidad se vuelve inevitable. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura diseñada para liberar presión constantemente. Sientes ansiedad y hay 1000 aplicaciones que te dicen: compártelo, exprésate, desahógate. Tienes una idea y las redes sociales te invitan a ponerla en modo borrador público. Sin embargo, el ego es adicto al alivio rápido. En el momento en que sientes el fuego de un nuevo proyecto, el impulso natural es buscar validación. ¿Qué te parece mi idea?, preguntas, y al pronunciar esas palabras, abres la válvula. El vapor escapa, la presión cae. Te sientes mejor por un instante porque recibes una pequeña dosis de dopamina social, pero el proceso alquímico se ha detenido. Has cambiado tu destino por un cumplido barato. Piensa en esto. Los grandes líderes espirituales, los inventores revolucionarios, los artistas que cambiaron el mundo, todos tenían algo en común. Trabajaban en silencio, creaban en secreto y solo mostraban el resultado final. El silencio no es timidez, es una disciplina de alto voltaje. Es la capacidad de contener la alegría del «ya está hecho» dentro de tus propias paredes psíquicas, dejando que esa energía reconfigure tu sistema nervioso hasta que el mundo físico no tenga más opción que rendirse ante tu imagen interna. Pero esta ley tiene un guardián que pocos conocen, y es más peligroso de lo que imaginas. En los antiguos relatos, Jesús realizaba milagros asombrosos y acto seguido lanzaba una orden casi severa. Mira, no digas nada a nadie. Un leproso sanado, no se lo digas a nadie. Un ciego que recupera la vista, que nadie se entere. Una niña resucitada, no lo comenten. Durante siglos nos dijeron que era humildad. Neville Goddard rasgó ese velo. Era protección en cuarentena. Mira, tu entorno es el guardián de tu versión antigua. Para tus amigos, tu familia y tus seguidores, tú eres el que siempre has sido, el que tiene deudas, el que está solo, el que falla. Para ellos, tú eres el de siempre. No es porque sean malas personas, es porque el cerebro humano está programado para la coherencia, no para el cambio. Ellos necesitan que seas predecible, que sigas siendo quien conocen, que mantengas el rol que te asignaron en su película mental. Cuando intentas venderles tu nueva visión, invitas a sus dudas, y sus dudas, cargadas con el peso de la lógica tridimensional, se infiltran en tus grietas mentales como agua buscando las fisuras en un muro. ¿Tú, rico? Si nunca has tenido dinero. ¿Tú, enamorado? Si siempre fracasas en relaciones. ¿Tú, exitoso? Sé realista. No necesitas que el mundo de César apruebe tu milagro. Dios, tu imaginación, no pide permiso a un comité de vecinos para crear una galaxia. Y aquí está el problema que nadie te cuenta sobre la manifestación. Debes entender esto. La realidad física es un espejo, pero es un espejo lento,
muy lento. Refleja lo que fuiste hace un mes, no lo que eres hoy en tu imaginación. Si le hablas al espejo sobre tu cambio, antes de que la imagen se actualice, el reflejo te gritará: mentira, tú sigues siendo el mismo, y empezarás a dudar. Porque el mundo físico parece más real que tu mundo interno. Tiene peso, tiene facturas, tiene evidencia. Guardar silencio es el acto supremo de dejar de comprar opiniones ajenas. Es declarar tu independencia total de la mirada del otro. Es decir, no me importa lo que veas ahora, yo veo algo distinto. Déjame darte un ejemplo concreto. Un hombre decidió multiplicar sus ingresos. En lugar de anunciarlo en redes sociales o contárselo a sus amigos del gimnasio, cerró la boca. Cada noche, antes de dormir, sentía el peso del dinero en su cuenta, el alivio en su pecho, la gratitud en su corazón. Cuando sus amigos le preguntaban cómo iba todo, sonreía y decía: todo bien, lo de siempre. No publicó nada, no pidió consejos, no buscó validación. Internamente vivía como millonario. Externamente era invisible su transformación. 3 meses después, una oportunidad apareció de la nada. Un contacto olvidado, una puerta que se abrió sola, una idea que se monetizó instantáneamente. Nadie supo de su deseo hasta que el resultado fue innegable. Sus amigos dijeron: «¡Qué suerte tienes!». Él solo sonrió. Esto no es magia, es física mental. Si quieres ser un gran escritor, siéntelo, vive en el final, percibe el olor de las páginas de tu libro en tu mente, pero no se lo digas a tus compañeros de oficina. Ellos solo ven al oficinista. Deja que tus resultados hablen por ti cuando el espejo finalmente se ponga al día. ¿Alguna vez has arruinado un plan por contarlo antes de tiempo? Cuéntanos brevemente qué aprendiste en los comentarios. Te leo. Ahora, déjame revelarte el secreto final que cierra todo este sistema. En la alquimia, el proceso de convertir el plomo en oro exigía un recipiente perfectamente sellado, el vas hermeticum. Una sola grieta y la gran obra se perdía. El calor escapaba, los elementos se dispersaban, la transformación moría. Tu mente es ese recipiente, tu silencio es el sello. Neville hablaba del sábado no como un día, sino como un estado de quietud mental. Es el momento en que has plantado la semilla con tanta convicción que ya no sientes la necesidad de hablar de ella. Es cuando tu fe es tan sólida que no necesita testigos. Lo que es natural no se anuncia. Tú no vas por la calle gritando que vas a respirar, simplemente lo haces. Tú no publicas en Instagram cada vez que tu corazón late, simplemente late. Cuando tu deseo alcanza ese nivel de naturalidad interna, cuando se vuelve tan obvio en tu mente que parece ridículo anunciarlo, ahí es cuando el milagro es inminente. Lleva tu deseo a la cámara nupcial de tu mente. Ámalo en secreto. Nútrelo con tu propia fe, no con la fe prestada de los demás. Y cuando el fruto esté maduro, el mundo lo verá. No hará falta que digas una sola palabra, porque la evidencia gritará por ti. Entonces, ¿qué haces hoy? Aquí está tu mapa de ruta, tu protocolo de silencio sagrado. Primero, identifica un deseo que sea real para ti. No 10, 1, el que realmente te mueve, el que sientes en el pecho cuando lo imaginas cumplido. Segundo, siéntelo cumplido en tu imaginación, no como algo que quieres, como algo que ya tienes. Vive desde el final, habita esa versión de ti que ya lo logró. Tercero, cierra la boca, no lo publiques, no lo comentes, no busques aprobación, ni siquiera para motivarte, especialmente para eso. Cuarto, vive desde ese final durante 30 días, mínimo, sin excepciones, sin «solo se lo voy a decir a mi mejor amigo». No. Cuando alguien te pregunte «¿qué hay de nuevo?», sonríe y di «nada especial». Cuando sientas el impulso de compartir, respira profundo y conviértelo en combustible interno. Deja que tus resultados hablen por ti. Porque al final, la única prueba que importa no son las palabras que dices, sino la realidad que construyes. Has cruzado el umbral. Elige el silencio. Elige el poder. Sé el guardián de tu propio misterio. Si esto tiene sentido para ti, dale like para que más personas descubran esta verdad. Gracias por permitir que estas palabras germinen en ti. Antes de irte, te invito a suscribirte a Mente y Universo si buscas despertar tu poder oculto
y caminar este sendero con nosotros. El vídeo que aparece ahora en pantalla es el siguiente paso lógico en tu despertar. Nos vemos en el silencio.